mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Pokémon Go es Pokémon. El año 2000 tiene un éxito increíble, Pokémon, Dragon Ball y toda la animación, todos los monos, los dibujos animados japoneses. Y yo creo que nosotros hicimos, como Universidad de Chile, un estudio sobre los dibujos animados, incluso después mi tesis de doctorado la versé sobre eso, del año 2000. Y tú te das cuenta que había una diferenciabilidad bastante grande entre los dibujos animados que se daban en ese minuto, el año 2000, en televisión abierta, que eran fundamentalmente americanos en la inmensa mayoría. Sin embargo, lo que la gente más veía era el dibujo animado japonés. ¿Y cuál era la diferencia que había entre el dibujo animado americano y japonés? La diferencia era que el dibujo animado japonés es complejo y el dibujo animado americano simple. ¿Qué significa que los dibujos animados sean complejos? Es la pregunta. Los dibujos animados que sean complejos significa que no hay un comienzo, un desarrollo y un fin que yo pueda coherenciar en una sola sesión. Se comprende que las historias de todo Disney generalmente son historias que comienzan, hay un problema, un desarrollo y un término. Así Tom Jerry, Arnold, todos los dibujos animados americanos tienen comienzo, desarrollo y final muy simple. En cambio acá es muy difícil aprenderlo porque son estructuras en las cuales operan por fragmentos. ¿Qué significa que operan por fragmentos? Mira, de repente el Dragon Ball lucha por obtener las esferas del dragón. A posteriori el Dragon Ball va a luchar, ¿no es cierto?, por mantener la Tierra y expulsar, digamos, a aquellos que la quieren destruir. Otra vez se trata del equilibrio del planeta. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Dragon Ball? Es cambiante, de acuerdo a la serie. Y es complejo, los buenos son malos. De repente un personaje muere y en otra serie va a revivir. Entonces, ¿qué ocurre con el espectador? El espectador se da cuenta de que no puede entender una serie en sí misma. ¿Qué pasa con Pokémon? Pokémon, tú tenías, ¿no es cierto?, que capturar Pokémon. Cada uno de los Pokémon tenían atributos. Unos te sirven, ¿no es cierto?, para como veneno, como planta. Otros funcionan volando. Y algunos, entonces, de acuerdo a la tarea que tú vayas a tener, necesitas un determinado tipo de Pokémon. Y hay club donde la gente se juntaba de entrenadores de Pokémon, en Santiago, en Antofagasta, tenemos un pueblo que comprende que la gente llegaba, ¿no es cierto?, establecía de dónde sacar la información, de internet y así del café, pero además de comprar videos. En esa época existía el VHS o el CD, se compraba en estas tiendas, que en Santiago era el Eurocentro, era el Portal Lion y el Persa Bio Bio. Y en la cual, ¿qué es lo que obtenía? Series no vistas o pedazos que no habías visto. Entonces, ¿de dónde construyen la información de cuáles son los Pokémon que yo debiese aprender para poder, que tengan los atributos necesarios para poder ganar? Entonces, ¿de dónde saco todo esto? Lo saco de, ¿no es cierto?, estos microcentros que van contra la cultura simbólica. El orden social y la estructura simbólica ordenadora de la sociedad lo que hace es reproducir Disney. Sin embargo, estos chicos compran una cosa del cual ni ellos mismos saben todo, pero la gracia, y ahí la gracia de la encuesta y la observación etnográfica, la gracia que tiene esto es que yo tengo que nutrirme y tratar de deducir qué es lo que puede pasar. Y yo me nutro, y eso ¿dónde lo obtengo? Hago amigos, lo obtengo en estas relaciones sociales, interacción concreta, que lo hago, ¿no es cierto?, en estos espacios, podríamos decir, sociales, que son tiendas, generalmente en parte apartada, no rentable, o partes muy llenas de hábitat como Providencia, pero la tienda es habitada.
Entonces tú comprendes toda la galería, entonces tú comprendes que ellos tienen centros donde ellos se comunican entre ellos, establecen relaciones sociales. Entonces la identidad, y esa identidad va a la par con algo que le importa, que es, ¿quién sabe mejor? Preguntamos también en la encuesta, de la tecnología de la casa. El chico. Entonces el chico va teniendo una identidad ante los padres, incluso ante los profesores, de que es el que maneja las máquinas, y al mismo tiempo compiten entre ellos por el saber del anime. Entonces se empieza a ver clubes de entrenadores de Pokémon, donde tú tienes que buscar Pokémon y ver determinados atributos para determinadas tareas. Entonces se va generando un pensamiento por fragmentos y complejo, donde las cosas no son lineales, depende de miles de variables que tengo que relacionar unas con otras. En ese contexto se crea un pensamiento hipertextual. Si tú te fijas, estamos hablando del año 2000. Los dirigentes del movimiento estudiantil del 2006 y los dirigentes del 2011, la misma Camila Vallejo, tenían 10 años en el minuto del 2000. ¿Y de dónde sacó el movimiento estudiantil un pensamiento hipertextual que se reúne por fragmentos, cuando no había sociedad en redes, no había Facebook, no había Twitter? La gente empieza a operar por fragmentos de la liaison que hacía entre el anime que veía, el dibujo animado japonés, y por otra parte el entorno de estas tiendas especializadas. Antes tenías interacción en el sentido de que tenías un club donde la gente se intercambiaba Pokémon, en cambio se intercambiaba información, se intercambiaban revistas, películas, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Eso se hace por la red de Facebook y Twitter. Entonces, yo estoy en una red de Facebook y Twitter y le digo, mira, yo ya agarré 20, yo tengo 50. Y empieza a haber una interacción, porque ahora ya existe el canal de interacción que antes no había. Si tú lo comprendes, el Pokémon fue visionario de construir una realidad de funcionamiento por fragmentos a partir de la interacción de montones de gente en colegios y en lugares geográficos en la cual se intercambiaban información. Eso construyó un cerebro complejo, que obviamente es ese cerebro complejo el que opera hoy día, ¿no es cierto?, se ve reconocido en los Pokémon. Si antes le faltaba la interacción, ahora la interacción está acá. Y podemos incluso jugar en línea. O sea, jugamos en el sentido de que tú tienes un montón de Pokémon, el otro tiene otro montón y vamos a ver quién va a llegar al número adecuado para pasar de nivel. O sea, la interacción es dada por las redes sociales también. Exactamente. Y obviamente que también una relación, no solamente por las redes sociales, o sea, porque es muy abstracto, es por las redes sociales en el sentido que los amigos se establecen el liaison entre ellos, pero además yo voy cazando Pokémon y me dice, mira, hay un Pokémon aquí en Macul con Grecia, y yo voy con la esta y te encuentro a vos, que también está ahí en el Pokémon con Macul con Grecia, entonces nos hacemos amigos y establece una interacción en concreta, que era lo que pasaba en la época del anime. Todos los grupos de amigos, ya, y las relaciones amorosas incluso se desarrollaban al interior del anime, al interior de las micro redes, que no existían redes, eran empíricas. Esa es una teorización de antiguos comunicadores del siglo pasado y que no se han nutrido del saber de la ciencia cognitiva. En realidad, toda la realidad es aprendida por el cerebro en un 80% y solamente el 20% es real. Y lo que nosotros descubrimos en la investigación sobre el dibujo animado, el videojuego, la navegación por internet, que las formas que tú tienes de procesar la información en el videojuego o en el anime son las mismas que tienes en la vida cotidiana. Lo que hace el anime, para contestarte a la pregunta, no es alejarte de la realidad, sino que nutrirte el cerebro para poder operar con pensamiento complejo. O sea, en el fondo lo que está haciendo el anime es permitiéndote operar, porque ¿qué es lo que pasa con este Pokémon? No es cazar Pokémon, como cree alguna gente, es simplemente tener toda una estructura compleja de qué es lo que tienes que hacer para determinados logros, y qué es lo que las cosas tienes que tener. Mira, el Pokémon, el juego tradicional de Pokémon, era complejidad media. Tú tenías que procesar 4 espacios cognitivos al mismo tiempo. En la estrategia era complejidad alta, tenías que procesar 10 espacios cognitivos. Y el juego de combate, procesar 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá?
a cada persona con un pensamiento complejo puede procesar, o medio, puede procesar gran cantidad de información. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra el cerebro? A estar ágil, activo, procesando varios elementos al mismo tiempo. Entonces se va construyendo un desarrollo cognitivo gracias a los videojuegos very important. Hay un problema que yo creo que es de la cultura. Hay civilizaciones que son civilizaciones de la palabra, como el Islam, el Corán. Hay civilizaciones que tienen mundo interior y mundo externo, como la judío-cristiana, donde tú tienes, ¿no es cierto?, la imagen, pero también tienes la palabra. Sin embargo, privilegias la palabra, privilegias el mundo externo. A diferencia de la cultura budista, que no solamente el mundo interior coexiste con el mundo externo, sino que lo importante es saber mirar. Son culturas de la imagen. Entonces tú comprendes que la palabra en el mundo japonés es uno de los niveles en los cuales transmite información una película. No es en absoluto el todo. Una cultura basada en la palabra como la nuestra, aceptando al mismo tiempo la imagen, tú comprendes que hoy día está en crisis. Está en crisis porque hay una crisis a nivel educativo, hay una crisis a nivel de la publicidad mismo política, la gente no se ve implicada, porque la cultura de la palabra es la que está en crisis. Es decir, muchas veces incluso a nivel de la educación, los profesores son muy lentos y explican muchas cosas muy lingüistas que al final tú te aburres, porque tiene un pensamiento complejo y tiene un pensamiento visual que entra en contradicción. Hay un elemento de desargumentar por concepto que está en crisis en la civilización nuestra. Y yo creo que este mundo de la cultura japonesa se insertó, ¿ya?, porque estaba llenando una necesidad de la cultura blanca. La cultura de los símbolos estaba en tren de morir. Ya Levi-Strauss, en el año 1956, escribe El pensamiento salvaje. Y se da cuenta que la cultura judío-cristiana, al ser una cultura de la especialización y del significado, al final, cuando existe una hiper especialización, donde todo al final va a ser conectado con todo, cada día las cosas son más específicas y cada día vamos a tener que articular miles de conceptos, donde la dudeza de la coherencia teórica es duda, porque lo que es un mundo absolutamente donde el significante y la lógica del significante, de lo real, es más importante que el significado. Y va a entender Levi-Strauss que el pensamiento de muchos pueblos indígenas fue aplastado por el pensamiento blanco y eran civilizaciones de los significantes. Y la aplastaron por la ciencia blanca, que tú comprendes que un plop el planeta hoy día está horrible, hoy día se supone que estamos en invierno, estamos en verano. ¿Por qué? Porque nunca vio la ecología que muchas sociedades indígenas sabían que había que ver todo el contexto con todo, mirar la realidad. Se da cuenta que había un pensamiento científico basado en lo concreto, que es el mismo pensamiento que tiene un cabro chico y que la sociedad blanca aplastó por ser una civilización de la palabra. Recién han lanzado el Pokémon GO. Yo intuyo que van a venir después formas de liazón, igual que el Pokémon antiguo, donde sí había mucha más interacción. O sea, yo creo que en un minuto el sistema va a implicar que se conecten unos y otros a través de Pokémon. ¿Me capta? O sea, hoy día la interacción en el fondo está ayudada con un programa distinto. Ahora, es cierto, ¿no es cierto?, que la gente a través de esto está conociendo la ciudad, conoce las calles, conoce los monumentos, tiene un concepto de realidad que muchas veces la gente no tiene. O sea, la gente muchas veces está con un audífono, con un celular, pasa por las calles y no sabe ni el nombre de su barrio. O sea, yo creo que todos de nosotros en Santiago le hemos preguntado una dirección a alguien que es del barrio, o sea, no a un lugareño, un tipo que lo ve saliendo de una casa, qué sé yo, y el tipo no tiene idea de las calles del alrededor. ¿Y por qué no tiene idea? Porque está siempre con un celular y con un audífono. Entonces, en alguna medida, estás haciendo mirar cómo se llaman las calles del lugar donde tú habitas. Tú comprendes que es cierto que la gente está mucho en redes, en interacción en redes,
y ve a veces poco la vida misma.